Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo webinar formativo de Advice Scada. Gracias a todos por participar y esperamos que puedan sacarle el máximo provecho a esta sesión. Mi nombre es Marc Santosusana y seré el moderador del webinar que tratará sobre dashboards industriales y gráficos y análisis de datos. Antes de comenzar, queremos que participen en el webinar a través de la siguiente votación. ¿Cuál de los siguientes gráficos quieren que trabajemos en este webinar? Podéis ir votando mientras hacemos la parte de introducción y en la parte de formación técnica nuestro compañero Byron Cortés les enseñará a cómo importar el gráfico más votado en Advice Scada. En este webinar somos tres ponentes, Byron Cortés, Ivonne Hernández y yo mismo. Estaremos en el chat pendiente de todas las consultas que les vayan surgiendo y de todas formas, si hay alguna pregunta que requiera un poco más de tiempo para contestar, no se preocupen, que las responderemos todas por correo electrónico. Entonces, la idea de hoy es que aprendamos a qué es un dashboard industrial, incluyendo también ejemplos de casos reales, cómo diseñar dashboards en Advice Scada. También aprenderemos hoy a partir del dashboard cómo analizar los datos con mayor profundidad a través de los gráficos HighChart, que estos son los gráficos más potentes y modernos en tecnología web. Y también aprenderemos a importar dichos gráficos HighChart en Advice y trabajar con ellos. No obstante, antes de comenzar con el contenido más específico, haremos una breve introducción sobre quiénes somos y qué es Advice. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos proveedores de soluciones de software industrial orientado a lo que es la conectividad industrial y la explotación de datos. Tenemos más de 15 años de experiencia suministrando soluciones para el mundo industrial y representando también a distintas marcas. Hoy justamente nos centraremos en este webinar en cómo diseñar dashboards industriales en Advice. Estamos ubicados físicamente en tres oficinas, una se encuentra en Barcelona, otra se encuentra en Francia y la última se encuentra en Costa Rica. También comentaros que desarrollamos un software específico para la conexión de datos en remoto, que es de nuestra propiedad, se llama vNode y lo podemos distribuir mundialmente, ¿vale? Entonces, hecha esta introducción, vamos a ver ahora quién está detrás de Advice, detrás del software. Entonces, Advice lo desarrolla la empresa austríaca Bachmann Bisutech, que estos son unos proveedores muy grandes de soluciones de hardware y software industrial. El equipo de desarrollo consta de unas 40 personas y también cuenta con distribuidores como nosotros por todo el mundo. También aprovecho para comentar brevemente el programa de integradores. En caso de que os interese el producto y queráis trabajar con nosotros en un futuro, ofrecemos un programa con múltiples beneficios, como por ejemplo, ofrecemos formaciones técnicas, acciones de marketing en conjunto, descuentos en licencias y mucho más. Entonces, ahora ya vamos a ver qué es Advice. Advice, brevemente, se puede resumir como un sistema Scada web puro basado en OPC-UA. Es decir, la tecnología web pura y OPC-UA son los pilares sobre los cuales se creó el software. El primer pilar sobre el que se basa Advice es la tecnología web pura para la visualización web, sin necesidad de instalar ningún tipo de software o plugin en el cliente y con todas las características de seguridad y flexibilidad que ofrecen las tecnologías estándar detrás, HTML, SVG, JavaScript. Otra característica importante también es su diseño responsive, que permite el ajuste del contenido de la pantalla de forma automática. Otro pilar sobre el que también se basa Advice es la tecnología OPC-UA, como hemos comentado anteriormente. OPC-UA es un protocolo estándar de comunicaciones industriales y forma parte del ADN del software, ofreciéndole así una operabilidad total. También otro punto clave es la multiplataforma. Podemos instalar Advice tanto en Linux como en Windows e incluso en arquitecturas ARM de 64 y 32 bits. Además, Advice ofrece una herramienta de ingeniería que se llama Advice Builder, que está incluida por defecto, no requiere de ningún tipo de licencia específica y permite el acceso remoto seguro con todas las especificaciones de seguridad de las comunicaciones OPC-UA. No obstante, también tenemos que cubrir con el resto de requerimientos, como por ejemplo gestión de alarmas, el propio Advice también tiene un historian, el motor de scripting, también soporta multilenguaje, etc.
Una vez hemos visto esta breve introducción de Advice, ahora sí que vamos a entrar en detalle y vamos a ver qué es un dashboard industrial, cómo se configura, etcétera. Para ello, le paso la palabra a mi compañero Byron, que se encargará de explicarles esta sección. Muchas gracias, Mark. ¿Puedes dejar de compartir pantalla para compartir? Perfecto. Bueno, de igual forma, un saludo a todos. Por ahí veo algunas caras conocidas, entonces, bueno, personas conocidas, entonces un saludo a todos. Y sí, como menciona Mark, yo voy a continuar con la sección del dashboard. Muchas veces pasa que uno quiere entender qué es un dashboard industrial o que quiere entender cómo funciona. Y nosotros queremos traer un ejemplo para poder explicarlo de la forma más clara y que al final ustedes puedan llevarse también un ejemplo práctico en donde podrían utilizarlo. Eh, la empresa que vamos a analizar hoy es una empresa que se llama Finsbury. Ellos son productores de pan en Reino Unido y desde el 2002 estaban produciendo pan. Han adquirido varias empresas y a lo largo del tiempo se han convertido en una de las compañías más importantes de producción de pan en Reino Unido. Ellos tienen una meta. Como todas las empresas, tienen la meta de crecer. En este caso, ellos tenían la meta de ser líderes en el Reino Unido y Europa. Estaban muy interesados en poder producir más pan con los recursos que tenían. Querían reducir los costos de producción. Esto es algo muy común. Si ustedes son integradores o son clientes finales, se van a encontrar, ya sea si son integradores, se van a encontrar muchos clientes con este tipo de requerimientos, o si son clientes finales, pues también tienen ese tipo de requerimientos. Y quieren entender también mejor el proceso. Es un poco alineado con el tema de análisis de datos, de Big Data, por ejemplo. Pero tenían un problema. Eh, con respecto a ser el líder en Reino Unido y en Europa, tenían competencia. Y se dieron cuenta que la competencia estaba produciendo a un menor costo. Al producir a un menor costo, ellos tenían más rentabilidad, entonces eran más competitivos. Y este mismo problema es un problema en el cual, al cual muchas de las empresas se ven eh, implicados o se ven expuestos, que la competencia está logrando ser más eficiente, más rentable. Entonces ellos querían ser más competitivos. Tienen el problema de que la productividad era inestable, baja y muchas veces, y probablemente eso también les ha pasado, no sabían exactamente dónde era que tenían que mejorar. Ellos empezaron a tratar de solucionar el problema. Esto que está aquí es un diagrama, por supuesto, simplificado de lo que es un sistema de manufactura de pan. Para explicarles un poquito, por acá llega el trigo y el trigo lo lavan, lo preparan para que quede listo para la parte de molienda, en donde se genera la harina. Y de la molienda llega a la parte en donde se alimenta la harina con algunos otros elementos, levadura, etcétera, para que quede listo lo que ellos le llaman el dough, que es como un bloquecito de pan. Y ese bloquecito de pan lo llevan a la máquina que termina de darle forma. Hay una banda transportadora, de lleva al horno y al final se empaca. Entonces, este es el proceso. Ellos cuando estaban analizando el proceso se preguntaron, ok, ¿en dónde puede ser que está la ineficiencia en nuestro proceso que nos está causando gastar más dinero que lo que están gastando nuestros competidores? Inicialmente formularon la hipótesis de que ese problema se debía a la zona de empaque. ¿Y por qué? Bueno, ellos estaban pensando de que la única zona que no estaba completamente automatizada era la de empaque. Entonces, como hipótesis inicial dijeron, bueno, si esa es la zona que no está automatizada, probablemente ahí es donde está el mayor tiempo perdido o tal vez ahí es donde está el problema. Sin embargo, cuando trataron de utilizar los datos que tenían, ellos fueron a los registros, tenían algunos datos escritos a mano. De hecho, parte de los operadores dentro de la parte de empaque y dentro del resto de la planta, de hecho, muchos de los datos los estaban apuntando manualmente y tenían varias tablas, listas, y trataron de utilizar esos datos para poder sacar conclusiones de dónde estaban las mayores pérdidas y las mayores ineficiencias, pero al final quedaron más confundidos de lo que estaban. Eh, entonces buscaron soluciones alternativas. Ellos que realmente querían entender en dónde estaba la ineficiencia, en dónde estaban las pérdidas en la parte de tiempo. Y al final encontraron la solución en un dashboard industrial. Y aquí es donde les introduzco el tema de dashboard industrial. ¿Por qué? Porque
es un caso práctico en donde vemos cómo una empresa tenía un problema en específico y cómo encuentra una solución de tecnología, que en este caso es representación gráfica de los datos, la respuesta al problema que estaban buscando responder. Entonces ellos decidieron implementar un gráfico, específicamente uno que se llama OEE. Ese tema del OEE es un dashboard industrial en específico, en la industria hay muchos, pero el del OEE es uno en especial que se encarga de medir varias variables dentro de la planta, que son disponibilidad de los equipos, la productividad, la calidad y las fuentes de fallo. Entonces, ellos se dieron a la tarea de implementar uno de estos para cada sección que vimos anteriormente. Vimos que eran más o menos unas 6 secciones. Entonces, implementaron un dashboard de ese tipo para analizar disponibilidad, productividad, calidad y fuentes de fallo de cada una de las secciones de la planta. Al final se dieron cuenta que el problema no estaba en el empaque. Se dieron cuenta que el problema estaba en la parte de molienda y en la parte del horno. ¿Qué fue lo que pasó? Que en la parte de la molienda, ellos al utilizar el análisis del OEE, que es un dashboard industrial en específico, se dieron cuenta que el área de molienda muchas veces tenía paros no deseados debido a que parte de los componentes dentro del molino necesitaban ser cambiados constantemente. Al parecer, el proveedor les estaba prometiendo que uno de los componentes del molino iba a durar más tiempo de lo que normalmente duraba. Entonces, el operador tenía que estar constantemente parando para cambiar ese elemento. Constantemente me refiero una vez cada 2 días eh, eh, o en ocasiones inclusive más, porque el elemento no funcionaba correctamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que como no podían moler el trigo rápidamente, muchas veces pasaba que el horno lo tenía que poner a funcionar sin llenar completamente las bandejas de pan, lo cual generaba otra ineficiencia. Entonces se dieron cuenta que la productividad, en este caso del horno, no era tan alta como ellos querían. Entonces ellos pasaron de pensar que era el empaque a darse cuenta que en realidad era la sección de molienda y la sección de horneado. Y en general se dieron cuenta que también que los trabajadores no sabían cómo estaba el estado de la producción. Si alguien estaba en la parte de lavado, no sabía cómo estaba funcionando el resto de la producción y no sabía si tenía que acelerar un poco el paso o inclusive tratar de optimizar el tiempo. Entonces se dieron cuenta de eso. Y al final, ¿qué pasó? 2 meses después de haber implementado el sistema, después de ponerlo en funcionamiento, después de que estuviera completamente funcionando, pasaron de tener los datos en eh, en este caso numéricos, a tenerlos de forma gráfica, y en ello les representó un 10% de eficiencia, un aumento del 10% de eficiencia. ¿Eso qué quiere decir para ellos o qué quiso decir para ellos? En este caso era un ahorro de $32,000 mensuales. Hay que tomar en cuenta el tema de la producción. Si aumenta la producción un 10%, en este caso ya podrán sacar conclusiones de qué tamaño era la empresa. Y al final eran $384,000 anuales. Entonces, por el simple hecho de pasar de una representación numérica a una representación gráfica, los, las personas encargadas del proceso se dieron cuenta de en dónde estaban las fallas, de en dónde estaban las pérdidas. Y ese es el poder de los dashboards. Entonces, hoy vamos a aprender más adelante. Primero mi compañero Ivonne nos va a mostrar un poquito más sobre los dashboards, pero más adelante vamos a aprender cómo hacer algunos de estos dashboards en Advice. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante un dashboard en tu instalación? Denme un segundo por acá para creo que yo puedo borrar esto. No, no se puede hacer. Esta línea no lo puedo borrar. Ok, no hay problema. ¿Por qué es importante un dashboard en tu instalación? Vamos a ver. Montera Luis Miguel. Ok. em, el dashboard nos va a dar mayor claridad en los datos. Va a centralizar datos de múltiples fuentes. Esa parte de centralizar datos de múltiples fuentes ocurre mucho en las plantas, ya sea manufactura o de generación eléctrica o de la industria de agua, que tenemos datos de muchas fuentes. Entonces, un dashboard nos permite centralizarlos para poder capturar más información de los datos de una forma más sencilla, porque como todo lo tengo en un solo lugar y lo puedo interpretar gráficamente, adquiero la información más rápido para tomar decisiones. Permite hacer proyecciones más precisas. Si yo sé cómo está mi proceso en este momento, yo puedo hacer una mejor predicción, una predicción más precisa de cómo se va a comportar en los siguientes meses. Y esta parte a mí me gusta mucho.
y tal vez es un poco filosófico. El tema de si algo no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, si para tu empresa, si para la empresa de tus clientes es importante mejorar eficiencia, es indispensable medir. No hay otra forma de hacerlo. Toma de decisión en tiempo real. Ya vimos que anteriormente los trabajadores en esta fábrica de pan no sabían cómo estaba el resto del proceso, entonces no podían tomar decisiones en tiempo real, mientras que tienen un dashboard industrial, ya sabían cómo estaba el resto del proceso y pueden tomar decisiones en tiempo real para poder mitigar algún tipo de situación que estuviera ocurriendo en otra sección de la planta. Y pues bueno, mitigación de riesgos en tiempo real, que es lo que estaba mencionando. Entonces al final eso se traduce, por supuesto, más conocimiento del proceso. Entre más sepa, más puedo realizar desde el punto de vista de mejora, y al final todo se reduce a eso. Es importante para las empresas menores costos, mayor rentabilidad, ser más competitivos y en este caso, en esta empresa, pudieron cumplir su objetivo de ser más competitivos ahorrando esa cantidad de dinero al año. Entonces, ese es un pequeño ejemplo del uso de un dashboard y ahora nos vamos a meter un poquito más en la parte técnica con mi compañero Ivone. Entonces, aquí le cedo la palabra. Byron, muchas gracias Claro, por claro. tu aporte. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Perfecto. ¿Y ven mi pantalla? Sí. también. Estupendo. Pues sí, efectivamente, ya hemos visto, se ha comprobado con este caso bastante práctico de qué es un dashboard y los beneficios que aporta. Ahora vamos a ver cómo hacer un dashboard con Advice, o sea, qué trae Advice para que podamos nosotros en este software construir dashboards, ¿vale? Para ello tenemos dos grandes bloques de componentes, los componentes tipo dashboard como tal y los componentes high charts, que ya los ha introducido Mark al principio y de los cuales Byron luego, posterior a mi intervención, hará un ejemplo de cómo importar high charts. Entonces, echando un vistazo a la demo online de Advice, que está en demo.advice.com, que estoy seguro que casi todos ustedes ya la conocen, hay justamente un ejemplo de un dashboard, ¿vale? Esto es una simulación, pero vemos los tipos de componentes que vienen ya construidos dentro de Advice y que simplemente tenemos que alimentarlos con nuestras variables, ¿vale? Y distintos tipos de dashboard, pues bueno, en formato gráfica temporal, en formato representación de un porcentaje, gráficas de barras vertical y horizontal y demás, ¿vale? Estos son los objetos que ahora veremos, que son estándar tipo dashboard. En Advice, en la demo de Advice también encontraremos una pantalla de high charts. La tenemos concretamente en esta sección de aquí. Entonces, estos high charts, hay algunos que vienen ya integrados en Advice, pero hay otros que no. Estos que estamos mostrando ahora no están integrados por defecto, se pueden integrar y es justamente la formación técnica que nos hará Byron después. Estos tipos de gráficos high charts se pueden utilizar para representar cualquier análisis de datos. Puede ser un dashboard o puede ser algo más de detalle, ¿vale? Entonces aquí tenemos distintos tipos de, bueno, ejemplos de high charts. Justamente en la votación que lanzamos al principio, pues se eligió el histograma, que no está aquí, entonces veremos cómo importarlo luego en Advice, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, bueno, mejor dicho, tengo hecho un ejemplo, lo voy a explicar en mi Advice local, ¿vale? Entonces simplemente refresco mi sesión local, hago un login para poder hacer control, ¿vale? Ahora en la versión 3.6 nueva, bueno, se requiere hacer un login porque ahora hay más niveles de autenticación. Por cierto, les adelanto que en breve sacaremos la 3.7, ¿vale? Ya les daremos más información. Esto queda para otra sesión. Pero bueno, inciso aparte, aquí tenemos un dashboard, ¿vale? Este dashboard, algunos ya lo conocerán porque forma parte de un tutorial bastante reciente, pero lo voy a explicar. Este dashboard representa el comportamiento o la operación de 5 cintas transportadoras, conveyor belts, ¿vale? En una fábrica, en una planta en la cual estamos moviendo productos, ¿vale? Entonces tenemos 5 cintas transportadoras y aquí estamos representando en la derecha las horas de operación totales de estas cintas transportadoras. De un simple vistazo, recordemos que el dashboard al final se trata de una pantalla muy general en la cual de un simple vistazo comprobamos si la producción está haciendo como tiene que ser, si está siendo eficiente o no. Aquí de un simple vistazo estamos viendo que la cinta número 4 tiene muchísimas menos horas acumuladas de producción que las demás. En la pantalla del medio vemos la velocidad de estas cintas transportadoras, podemos ver el detalle de cada una, y vemos que efectivamente la 4 está detenida, junto con un resumen a la izquierda de, pues bueno, aquí se nos dice claramente que 4 de 5 están en funcionamiento, que el porcentaje de uso total es un 80%, 4 de 5, y un total de horas acumuladas de todas las cintas. Esto es un vistazo general. Esta parada no tiene por qué significar una anomalía en la producción. Por eso no hay nada destacable. Simplemente arroja la información y ya está.
Pero si hay alguna anomalía en la producción, sí que vamos a ver algo de más resaltable en nuestro dashboard, que nos invita a profundizar, a salir del dashboard y a entrar a algo más de detalle, a ver qué pasa. El responsable de producción de esta área, pues cuando ve esto, se preocupa y queremos que se preocupe y queremos que entre al detalle y vea qué está pasando. ¿Vale? Salimos del dashboard, entramos a pantalla de detalle y esto ya es una pantalla de escala pues bastante típica, ¿vale? Con el detalle de cada una de las cintas de transporte y vemos que esta 4 tiene una alarma activada. Simplemente la desactivo, la reconozco en el sistema para que no moleste. Pero la filosofía es esta, ¿vale? Partir de una pantalla general e ir hacia una pantalla de detalle. Ahora veremos cómo está hecho esto para que ustedes puedan replicarlo, ¿vale? Entonces, esto está muy bien, ¿vale? Tenemos el concepto claro, estamos viendo la producción, todo funciona, o cuando no funciona podemos ir a ventana de detalle. Pero ¿qué pasa si ese responsable de producción que estamos presentando, pues no está mirando esta pantalla, porque constantemente no está mirando una pantalla, ¿vale? Entonces podemos utilizar otras funcionalidades de Advice para notificar a esa persona que, aunque no esté mirando el dashboard, pues sí que reciba una notificación cuando algo realmente importante ha sucedido, cuando un evento realmente importante ha sucedido. Entonces podemos utilizar la notificación de alarmas por email simplemente pues, para enviar una alerta en la producción. No es una alarma en sí de seguridad, no es algo que se ha detenido o una alarma a nivel mecánica del nivel, o de bajo nivel de proceso, pero sí es una alarma que tal vez a él, sí, para él sí es una alarma. Para él es, oye, un ejemplo que vamos a poner ahora, todas las cintas están detenidas en horario de producción. ¿Vale? Eso para él es algo preocupante, entonces tiene que recibirlo. Simplemente forzando detener todas las cintas, recibiremos una alarma en un email. Yo tengo aquí abierto un mail de Mailinator, que es bueno, es libre. Puedes poner aquí una dirección de correo y aquí recibes correos electrónicos y tenemos configurada esa notificación aquí en Advice. Entonces simplemente simulamos detener todas las cintas de producción y automáticamente recibimos un email con esa alerta de producción. Entonces a ese responsable de producción le llega este email en su smartphone cuando está por ahí comiendo con un café o lo que sea. Y recordemos que Advice permite lanzar clientes web desde smartphones. Por lo tanto, él mismo puede entrar automáticamente. Tras recibir este email puede entrar a la pantalla, ver qué está pasando, llamar al responsable de operaciones o de producción o lo que sea, o a los operadores o a su equipo para ver qué está pasando, ¿vale? Entonces, estas son extensiones que vienen después del dashboard, pero sin el dashboard o sin esta notificación en segundo plano, pues no podríamos arreglar esa producción y optimizar y obtener esos beneficios que Byron ha demostrado que se pueden obtener, ¿de acuerdo? Por último, como más nivel de detalle, y ya voy a introducir los high charts nuevamente, podemos ver el detalle utilizando los high charts que vienen incluidos en Advice. ¿Vale? Aquí tenemos un high chart, en este caso es un gráfico de tendencias, este sí viene integrado en Advice, ahora les digo dónde está, muchos de ustedes ya lo saben seguramente, pero bueno, es un objeto que nos permite hacer un análisis de datos, ¿vale? En este caso de históricos. Si vemos la cinta transportadora número 4, vemos que está parada, si voy a ver, yo qué sé, un par de horas antes, a ver si lleva más de 2 horas parada, pues vemos que sí, ¿vale? Entonces este nivel de detalle permite también tomar decisiones, ¿vale? Resumiendo, a nivel técnico tenemos los componentes tipo dashboard y los componentes high charts. Vamos a echarle un vistazo a cómo está hecho esto en la herramienta de diseño, en el builder, ¿de acuerdo? Entonces para ello cerramos el cliente web y abrimos el builder, ¿vale? Tenemos el builder aquí con esta pantalla que hemos creado con esas cintas transportadoras. Estos son los componentes dashboard que ya existen, ¿vale? Les digo dónde están. En la librería de componentes, en Advanced, Dashboard. Directamente aquí podemos encontrar 6 componentes que podemos utilizar, ¿vale? Por ejemplo, este chart bar style, perdón, es el gráfico de barras, ¿vale? Este componente lo podemos seleccionar y podemos alimentarlo con un par de variables de simulación que tengamos por aquí, ¿vale? Pues vemos sus series y le alimentamos la serie 1 con un tag, por ejemplo, un tag de resumen de producción de algo, lo que queramos representar en el dashboard, ¿vale? Por ejemplo, este int 32. Y la serie número 2 la alimentamos con otra variable. Esto es simple, son componentes diseñados ya para esta función, ¿vale? Le damos a OK. Y ahora vamos a elegir otro ejemplo, por ejemplo el semicircular, que este sí que nos representa un solo valor, ¿vale? Tipo porcentaje de producción, por ejemplo. Y lo mismo, como es un solo valor, lo asociamos a base, al parámetro base, y vamos a buscar el dato que queremos representar, ¿vale?
La ponemos, guardamos la configuración y vemos cómo esta modificación se carga en caliente en el cliente, ¿vale? Simplemente refrescando esta pantalla, pues aquí vemos cómo se comporta los dos nuevos datos que hemos puesto en estos dashboards, ¿vale? Simplemente lo que hay que hacer en Advice es pues, ajustar los parámetros, el comportamiento cuando hagamos un clic, el estatus, el aspecto, el estilo, la seguridad, etcétera, ¿vale? Son componentes muy simples de configurar. No obstante, en todos ellos, haciendo clic derecho Help, se abre el manual y ahí están explicados todos los parámetros, ¿de acuerdo? Por otro lado, el gráfico high chart de tendencias que vimos antes, ¿vale? Pues bueno, tenemos aquí otra ventana vacía en este caso. Les digo dónde está ese high chart que viene ya hecho, ¿vale? Está en la misma librería, Advice Advanced, High Charts. Y aquí vemos un set de componentes que agrupados entre sí forman este gran componente que se llama Main Display, que si lo arrastramos y lo ponemos en la pantalla, justamente nos va a cargar esa misma pantalla que vimos antes, ¿vale? Entonces guardo esto, refrescamos nuevamente el cliente, de hecho lo tengo en la pantalla aquí, en Trends, y justamente aquí vemos cargado este gráfico, ¿vale? Ese componente, como ven, está formado por múltiples componentes, ¿vale? Selector de configuración de gráfico, aquí tenemos un configurador online, donde podemos aquí crear nosotros nuestro propio gráfico, ¿vale? Tenemos opciones para exportar, y mucho más, ¿vale? Entonces, esto no voy a entrar mucho en detalle en este porque este ya está hecho, hay tutoriales sobre este, pero sí que me interesa comentarles e introducir ahora la última sección, que es la formación técnica en cómo importar highcharts, introducirles esta página, highcharts.com/demo. Todos estos gráficos son importables en Advice, ¿vale? Todos estos estilos de gráficos. Hemos puesto 3 antes, aleatorios. Se eligió el histograma, que está por abajo, creo. Está por aquí. Pero bueno, todos estos gráficos son interesantes que les echen un vistazo porque pueden aportar muchísima información de valor para vuestros clientes o para ustedes mismos si son usuarios finales. Son gráficos de análisis de datos. Entonces ahora voy a dejar de nuevo la palabra a mi compañero Byron para que les explique cómo importar ese gráfico elegido, el histograma, pero los pasos equivalen, o sea, son válidos para importar cualquiera de estos otros gráficos de análisis de datos, ya sea dashboard o sea análisis de datos más detallado. Así que, Byron, si estás por ahí. Muchas gracias, Ivone, por la explicación. Sí, como les comentaba, Ivone, yo voy a enfocarme un poquito más en la parte de los gráficos de high charts. Entonces aquí les comparto pantalla. Ya algunos de ustedes que han trabajado conmigo anteriormente han visto los 5 pasos para incorporar a cualquier gráfico de high chart. Antes de adentrarme ya directamente al tema, aquí es importante razonar un poco, tal vez tratar de analizar un poco cuál es el beneficio de aprender el tema de high charts. Y para eso voy a mostrarles lo que les estaba mostrando Ivone, que es la página web de high charts. Este es el gráfico que nosotros vamos a importar, es el histograma. Y bueno, aquí pueden ver cómo están pues distribuidos los puntos. En caso de que anteriormente no hayan trabajado con el tema de histograma, el histograma lo que hace es agrupar por categorías todos los puntos que se hayan adquirido de muestra dentro de cualquier señal que se esté adquiriendo o dentro de cualquier dato. Es una herramienta estadística, muchas veces se utiliza para ver en dónde se encuentra la media, el promedio, y ver dónde se encuentra también la mayor distribución de los datos. Esto se utiliza también para definir qué tipo de distribución es, si es una distribución normal o es una distribución que no tiene un comportamiento normal. Es importante el tema de los high charts porque dentro de lo que vimos anteriormente y dentro de las tendencias en la industria, se nota mucho en donde cada vez más se pide el tema de análisis de datos. Cuando nosotros tenemos datos gráficos es un poco más complicado analizar esos datos. Por eso la habilidad de desarrollar high charts es una habilidad muy cotizada, al igual que inclusive con otras herramientas, en donde podemos, como ya vimos anteriormente, ahorrarle dinero a nuestros clientes o ahorrar dinero dentro de nuestras plantas. Entonces nosotros vamos a enfocarnos mucho en este gráfico hoy, este que está por acá, que fue el que ustedes escogieron. Entonces esta es la parte emocionante, la parte que más me emociona a mí. Son 5 pasos. Vamos a verlos brevemente. Bueno, primero entender un poquito los high charts, luego vemos brevemente los 5 pasos de forma en la presentación y luego los vamos a ver directamente en la aplicación. Entonces, antes de empezar, quería comentarles que los high charts son
completamente configurables. ¿Qué quiere decir que sean completamente configurables? Que cada uno de los elementos que ustedes ven aquí puede ser configurado en el tema de color, en el tema de ubicación, en el tema de nombres, leyendas, animación, inclusive en el fondo del gráfico, cómo se comporta, etc. El gráfico en sí tiene una representación en código de texto. Inicialmente puede ser que se vea un poco abrumador el texto. Pero si nos detenemos y vemos parte por parte, vamos a ver que cada uno de los elementos que aparece dentro del gráfico se asocia con elementos que están dentro del código. Y es bastante sencillo. Vamos a verlo. ¿Qué tipo de gráfico es este? Pues bueno, es un tipo de gráfico de línea. Entonces, por eso dice que el chart, que es el gráfico, es de tipo línea. Entonces, esa es la primera parte. Luego, cuando yo defino el título, aquí dice Monthly Average Temperature, vamos a ver acá donde dice el título, que es Monthly Average Temperature. Entonces, cada sección va a tener una representación en código de texto. Por ejemplo, el tema subtítulo, que está aquí. Los ejes, el eje X y el eje Y, dentro del eje X yo le estoy definiendo las categorías. Si ustedes ven por acá aparece de enero a diciembre y también acá de enero a diciembre. Y el eje Y, yo le digo cuál es el título del eje Y, que en este caso es temperatura. El mismo HighChart va a definir cuáles son los elementos que tiene que mostrar acá a partir de la magnitud de los valores que tenemos en las series. Y luego tenemos algunas opciones de graficado. Si queremos mostrar, por ejemplo, los labels de los datos, que son las etiquetas, que son estas que están por acá. Por ejemplo, en este caso yo quisiera quitarlas. Aquí donde dice Data Labels, en vez de Enable True, le diría Enable False. Es para quitarlos. Y lo más importante, por supuesto, las series que nos dan los datos. Entonces, serie 1, que es esta que está aquí, que es azul, y serie 2, que es esta que está aquí, que es un poquito más oscura. Se llama Tokio. Si ustedes ven, el nombre de la serie 1 es Tokio. Y se llama London. Sería el nombre 2, el nombre de la serie 2 es London. Y aquí están los datos. Entonces, ¿cómo lo incorporamos en Advice? Para eso hay 5 pasos. 5 pasos que vamos a ir viendo uno por uno. Antes de eso, vamos a hacer algunas cosas un poco nada más preparatorias para poder ingresar el gráfico y que nos quede de la mejor forma dentro de Advice. Pero en sí, los pasos para importar el gráfico son 5. Primero, utilizamos una herramienta o un objeto que existe dentro de Advice que se llama Foreign Object. Y para aquellos que les gusta programar HTML, Foreign Object es sencillamente una ventana en la cual nosotros vamos a ubicar el gráfico. Pero esta es una ventana que es un espacio disponible en donde nosotros podemos insertar código HTML. En este caso, nosotros vamos a insertar el gráfico. Pero con el Foreign Object se puede incluir de todo lo que ustedes quieran, inclusive otros objetos o páginas web, etc. Ese es el primer paso. Importante, nosotros ocupamos ponerle un nombre. En esta sección que está aquí abajo, en la esquina inferior derecha de Advice, tenemos, o del Builder, siempre tenemos la opción de poder cambiarle el identificador a cada uno de los elementos que vamos agregando. Entonces aquí es donde podemos cambiar el identificador. Luego, es importante considerar que para todos los gráficos vamos a necesitar importar algunas librerías que ya existen dentro de Advice, pero yo tengo que decirle dentro del código cuál es la librería. En este caso, la que siempre vamos a utilizar es la de HighCharts. Entonces, más adelante vamos a ver esto durante la puesta en marcha. Agregamos un código al inicio, ya luego les voy a explicar qué es lo que hace este código al inicio. De lo más importante es esta primera línea. Anteriormente habíamos agregado el contenedor, que era un foreign object, y le habíamos cambiado el nombre. Entonces, dentro del código le vamos a decir, ok, ese contenedor es en el cual yo quiero guardar el gráfico. Más adelante vamos a verlo también. Y luego ponemos el código de HighChart. Este código de HighChart lo copiamos directamente de la página de HighChart y lo vamos a ver también. Y finalmente, dentro de ese código tenemos que actualizar el contenedor. ¿Por qué? Porque por defecto, vamos a ver más adelante que el HighChart se pone dentro de una variable y básicamente hay que especificarle cuál es el contenedor que nosotros hemos definido aquí arriba. Muy bien. Entonces, vamos a irnos al Builder para empezar a desarrollar el gráfico. Entonces, vamos a hacerlo desde cero. Antes de ejecutar los 5 pasos, voy a crear primero una pantalla en donde va a vivir ese gráfico que les estoy mencionando. Aquí yo ya tengo en la sección de Library, Project y Object Displays, aquí tengo una carpeta que se llama gráfico. Entonces, vamos a darle clic derecho
agregar display, que aquí es donde va a venir nuestro gráfico. Entonces vamos a ponerle histograma. Histograma. Y le vamos a dar OK. Entonces aquí es donde va a vivir nuestro gráfico, en este espacio que está acá. Ya como los que ya me conocen saben que me encanta siempre trabajar con el grid, que es la malla, y el snap, que es el magnetizado de los puntos de la malla para que nos queden en dimensiones discretas, porque normalmente si no lo hacemos así nos quedan con dimensiones un poco variables. Y vamos a cambiar las dimensiones. Para cambiar las dimensiones vamos a ir a File, Settings, y aquí podemos cambiarle las dimensiones. En este caso vamos a poner las dimensiones un poco más pequeñas, de 600 por 400, para cambiar las dimensiones. Muy bien. Ahora, hay un punto importante. Si yo agrego el gráfico acá, el gráfico vive dentro de un foreign object que por defecto es invisible. Si yo agrego un gráfico, si yo termino ese gráfico de esta forma y sigo para agregarlo en la sección principal de Advice, si yo nada más lo agrego acá, ustedes van a ver que es un área transparente. Entonces es difícil de ubicar. Mi recomendación es siempre agregarle un borde y un texto. Entonces, ¿cómo le agregamos un borde? Seleccionamos el rectángulo y vamos a dibujarlo alrededor o cubriendo toda el área de trabajo. Como ven, ya tiene un relleno azul, entonces vamos a quitarle ese relleno. ¿Cómo lo quitamos? Vamos a la sección donde está Fill, que es este espacio que está acá, y le decimos OK, no tenga ningún relleno. Y finalmente nos hace falta cambiar tal vez el color del borde, que este azul tal vez no está tan bonito para el gráfico. Vamos a ponerlo en negro. Eso lo cambiamos en la sección de Stroke. Muy bien, ya tenemos por acá el borde del gráfico. Es importante ponerle un nombre representativo aquí en el ID porque luego lo vamos a utilizar en el código. Entonces vamos a ponerle acá en vez de ID 0, le escribimos border. Y presionen ZID. A veces a mí me pasa que no le presiono ZID y se me olvidó. Entonces siempre presionar ZID. Bueno, aquí ya ven que si le doy clic 2 veces me dice please insert a valid and unique ID. Esto es porque ya existe este ID. Y ahora vamos a agregarle un texto. El texto es sencillamente para identificarlo. Entonces le ponemos un texto por acá. Yo le voy a poner histograma porque ese fue el que escogimos. Histograma. Muy bien. Y nosotros lo vamos a agrupar aquí. Arrange. Perdón, a ordenar. Con la función de arrange. Arrange lo que hace es ordenarlos. Yo le pongo align horizontally y me ordena el texto con respecto al área de trabajo. Bueno, horizontalmente. Y también lo puedo alinear verticalmente. Por supuesto, este texto está muy pequeño, entonces voy a hacerlo más grande. De hecho, ahorita que me acuerdo voy a tener que alinearlo otra vez. Entonces lo volvemos a alinear. No hay problema. Muy bien. Entonces ya tenemos una parte que es preparatoria. Seguidamente, lo que vamos a hacer es agregar, ahora sí, empezar a trabajar con los pasos que tenemos por acá. Un segundo. Con los pasos que tenemos por acá, que eran de implementación. Entonces vamos a empezar con los pasos de el foreign object, que es el paso número 1. Vamos a abrimos el builder y agregamos el foreign object. Entonces lo agrego por acá. Y como ven aparece una ventanita. Esta ventanita es un espacio de código HTML. De hecho ustedes pueden aquí agregar código directamente para representar lo que queremos representar dentro de esta sección. Que pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser desde código en específico que queramos importar, desde también páginas web, inclusive podríamos importar una página web también. Entonces hay un conjunto de cosas que podemos importar de este lado. Vamos a cambiarle el nombre al foreign object, que como ven es un área transparente. Vamos a ponerle aquí un chart-container. Le pueden poner cualquier nombre, yo me acostumbré a ponerle así. Le damos el ID, entonces ya tiene nombre. Ya hicimos el paso número 1. ¿Cuál es el paso número 2? Importar las librerías. Entonces, en este caso, hay que tomar en consideración que el histograma es un gráfico un poquito especial. Entonces, vamos a ocupar un módulo. Pero vamos a irlo haciendo paso a paso. Entonces, lo primero es, dentro del Code Editor, voy a abrirlo por acá. Segundo, lo abro por acá. Vamos a empezar a importar las librerías. Las librerías se importan utilizando este bloque de código que se llama add reference script. Entonces, damos clic acá.
Lo posicionamos un poquito más arriba. Vamos a ver, un poquito más arriba, acá. Muy bien. Y aquí vamos a importar el código inicial. El código inicial, o la librería inicial, es la de HighCharts. Esta que está por acá. Entonces ponemos el código de la librería de HighCharts. Ese es el primero. Luego vamos a agregar otro. El otro que tenemos que agregar es uno muy especial. De hecho, antes de agregarlo voy a mostrarles. Las librerías ya vienen incluidas en Advice. Entonces, esa librería de HighCharts se encuentra en Library, Advice, Resources y está acá. Aquí en la parte de HighCharts. Esa que acabamos de importar es esta. Ya están incluidas, nunca hay que incluirlas. Es decir, ya están incluidas. Puede ser que haya alguna nueva que ustedes quieran introducir que no esté por defecto, que la tengamos que importar. Pero eso no es ningún problema, se importa muy fácil. Se le da clic derecho, Add Resources y se busca el archivo. La que importamos es esta, pero para que nos funcione el histograma tenemos que importar una que es especial, que está aquí en la parte de módulos, que se llama, está por acá, es Histogram Bell Curve, para que nos funcione. Entonces, también tiene esta librería. Entonces, esa librería también tenemos que utilizarla. Entonces, dentro del Code Editor, aquí en esta otra sección, vamos a poner también esa librería. Noten que es HighCharts, Modules, la carpeta Modules, Histogram, bellcurve.js, que es este que está aquí. Es importante el orden. Siempre primero la librería padre, que es la de HighCharts, y luego las librerías de los módulos. Siempre van en ese orden. Muy bien. Entonces ya con eso hemos llegado a el paso número 2, que es el tema de importación de librerías. Ahora vamos a ir al código inicial de Advice. Vamos a ver qué es ese código inicial de Advice. Es un código inicial que de hecho está alineado con el tema del border y con el tema del label. Ah, perdón. Eso también tiene que cambiarle el nombre. Ven que es un texto, tiene el ID 1. Vamos a poner el label para que sea más representativo. Set ID. Muy bien. Entonces tenemos el borde y tenemos el texto que se llama label. Y tenemos esta área transparente que se llama Shard Container, que es en donde va a vivir el gráfico. Entonces ahora vamos al Code Editor y aquí vamos a agregar el código inicial. El código inicial es el siguiente. Ya les voy a explicar qué hace cada paso por paso. Por acá. Ya vamos a ver qué hace este código. Entonces, este es un código como, por así decirlo, preparatorio. Preparatorio para ingresar el gráfico. Es importante que nosotros tenemos que utilizar la función addOnLoad, porque addOnLoad lo que nos dice es que cuando nos cargue esta pantalla dentro de Advice, nos va a ejecutar el código que está dentro de la función. El código que está dentro de la función empieza donde empieza el corchete y termina donde termina el corchete. Entonces, todo este código lo va a ejecutar cuando me cargue el gráfico. El primero es, me va a buscar en dónde está el contenedor. Entonces yo le digo, ok, document, vaya búsqueme el contenedor por ID, que es este que está por acá. Y anteriormente hemos visto que ese es el chart container. Es importante que el ID se llame igual, ven. Chart container, ven. Si yo aquí le pongo casa, aquí le pongo casa. Cualquier cosa que yo ponga aquí, tengo que ponerlo aquí igual. Y luego, obviamente, cuando yo ya quiera verlo en la implementación final, este borde que está aquí, este texto que está aquí, yo no quiero que aparezca. Esto nada más me sirve para poderlo ubicar dentro del builder, para poderme manejar dentro de la herramienta de desarrollo. Entonces, Advice tiene una función que se llama setVisible, que me permite ocultarlos. Entonces yo le digo, ok, ocúlteme, o setVisible false, el label, que es el texto, setVisible false, el border, que es el borde. ¿Cómo sé que se llaman así? Porque acordémonos que yo se los puse acá el nombre. Y finalmente, para aprovechar las funcionalidades de gráficos SVG que tiene Advice, para que no pierda nitidez cuando yo escalo el gráfico, utilizo esta función de setScaleEvents y le mando a decir, ok, ¿a quién? A chartDiff, que chartDiff básicamente es la referencia dentro del código del foreign object o el objeto externo o la ventanita donde pongo el gráfico que se llama chart container. Entonces, muy bien, ya está todo listo y preparado para poder importar el gráfico de Advice. Entonces, la siguiente parte que nosotros tenemos que considerar es el código de HighChart. ¿Dónde tomo el código de HighChart? Bueno, el código de HighChart lo puedo tomar directamente de la página de HighCharts. Entonces, si ustedes quieren ver el código, aquí está, le dan clic al histograma. Ah, muy bonito. Pues vamos a ver cómo se ve Son Advice. Si ustedes le dan aquí en View Options, acá pueden seleccionar todo el código. De hecho, en este caso los datos ya vienen predefinidos, que son estos que están por acá. Y el código de HighChart es esto que está acá. Entonces nosotros vamos a incorporar todo. Vamos a poner aquí. Ok, muy bien. Copio todo, lo copio todo.
Y luego me voy para el builder. Y aquí en el code editor, justo después del código que teníamos acá, vamos a pegar el código de HighChart. Entonces aquí los datos los podemos dejar aquí o los podemos poner arriba, cualquiera de los dos. Y nada más, para aquellos que me conocen saben que me encanta el tema de la indentación porque me gusta mucho el orden, entonces me gusta siempre indentarlo. Dentro de Advice utiliza estos dos comandos. Y este es el código de HighChart. De hecho, esto que está por acá ya está incorporado. Pero nos hace falta un último paso. Nos hace falta un último paso. Y ya van a ver lo que yo les estaba explicando anteriormente. Actualizar el chart container. Vamos a actualizar el chart container. Si yo me meto aquí el código, ustedes van a ver que aquí en la parte de highcharts.chart, el primer parámetro del gráfico va a ser en dónde lo voy a poner, que es el contenedor. Aquí es en dónde lo pongo. ¿Y en dónde lo pongo? Pues bueno, anteriormente ya habíamos dicho que tenía que ponerlo dentro del chart container, que es este foreign object que nosotros agregamos. Ahora, ¿cómo lo referencia dentro de Advice? Se llama chart div. Entonces, chart div es, búsqueme dentro del documento el chart container y lo guarda en chart div. Entonces, chart div, vamos a ponerlo por acá. En vez de ese contenedor que ya trae por defecto, vamos a poner acá y listo, chart div. Muy bien. Así como está el gráfico ya nos va a funcionar. Entonces vamos a ir a hacerlo. Como todo, como estamos haciendo en tiempo real, puede ser que algo nos haga falta, pero no. Vamos a tener buena fe y vamos a ver que todo va a estar bien aquí. Entonces lo agregamos. Para aquellos que han trabajado un poquito con Advice, saben que la pantalla de main, cuando utilizamos el layout que viene por defecto en Advice, es la pantalla que aparece primero. Entonces vamos a ver cómo se ve el gráfico ya implementado. Para hacer eso vamos a Get Actions, Open Web Server, My Server, HTTP, lo abrimos por acá. Y aquí está el histograma. Entonces, ya hemos importado el histograma con los datos que venían por defecto. Y ese era el histograma en el cual ustedes estaban solicitando que nosotros prestáramos nuestra atención. Muy bien, vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones antes de terminar para agregar un poquito más de valor dentro del entrenamiento. Entonces, vamos a ver por acá. Este es el histograma, así como está. De hecho, voy a centrarlo. Si nosotros le cambiamos las dimensiones, ustedes van a ver que no pierde nitidez. Vean que vamos a hacerlo un poquito más grande. Y gracias a la función de setScaleEvents que anteriormente mencioné, si nosotros guardamos y llevamos a la aplicación y actualizamos, como Ivonne mostró anteriormente, esto es en caliente, van a ver cómo él vuelve a generar el gráfico sin perder la nitidez del gráfico. Es decir, él mismo reajusta el gráfico. Ahora vamos a cambiar algunas de las cosas. Vamos a cambiar, por ejemplo, el nombre que aparece acá, HighCharts Histogram. Vamos a poner tal vez Webinar HighCharts. Y por acá vamos a tal vez cambiar el color para que vean cómo se cambia el color del gráfico. Entonces, importante, esta es la pantalla de main. Vamos a la pantalla donde vive el histograma, donde lo creamos. Y aquí en la sección de Code Editor, para cambiar, por ejemplo, el título, y como les estaba explicando, el HighCharts tiene secciones. Está el título, el eje X, el eje Y, las opciones de graficado, las series y los datos. Aquí es donde están los datos. Muy bien. Entonces acá lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Quien dice text, en vez de HighCharts Histogram, va a ponerle Webinar HighCharts. Webinar HighCharts. Y guardo. Y si yo me devuelvo a la aplicación y actualizo, van a ver que el nombre ya me cambió. Ahora se llama Webinar HighCharts. Muy bien. ¿Qué pasa si quiero cambiarle el color? Y ya eso es lo último que vamos a hacer. Yo normalmente recomiendo, antes de implementarlo en Advice, utilizar las herramientas que HighChart nos da. Aquí, si ustedes, solo para recordar, yo le di clic al HighChart y me trajo a esta página. Aquí hay una sección que dice Edit in JS Fiddle. Esto es una funcionalidad que me permite modificarlo desde la web. Entonces por acá vamos a hacer una pequeña modificación para cambiarle el color. Si ustedes ven por acá, las series están aquí. Son dos series, de hecho. Una serie es el histograma y otra serie son los datos. ¿Ven? Histograma, datos. Si yo le doy clic a histograma, solo me aparecen los datos. Si yo le doy clic a histograma, vuelve a aparecer. Si yo le doy clic a data, desaparece la data y solo aparece el histograma. Es parte de las animaciones que tiene. Entonces, acá hay muchas características que tienen las series. Una de ellas es el color.
Entonces yo aquí le pongo color, y le pongo 2 puntos. Y por acá voy a copiar esto nada más para copiar las comillas. Por ejemplo, le pongo, pongo red. Estos son algunos colores que HighChat reconoce por defecto. Si yo le pongo red y le doy run, ustedes van a ver que me cambia el color a raw. Entonces, esto es porque yo en la serie en específico, una de las características de la serie es el color. Otra característica es el nombre, el tipo, el eje X, el eje Y, las series, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer es implementar esto en Advice. Entonces, nada más hago las pruebas acá. Yo siempre recomiendo hacer las pruebas acá. ¿Por qué? Porque aquí los puedo ver en tiempo real, ya ejecutado. Es muchísimo más rápido. Una vez que ya estoy seguro de los cambios que quiero hacer, me posiciono por acá y me voy de nuevo a el gráfico. Voy aquí a la sección de Code Editor. Y por acá vamos a cambiar los colores. Entonces aquí debajo del tipo le pongo color. Y en vez de red vamos a hacer algo para mostrarles una funcionalidad interesante que también tiene el Code Editor. Code Editor te permite seleccionar colores. Más adelante vamos a ver cómo incrusta una representación en código hexadecimal de ese color. Entonces a mí personalmente me gusta mucho este color que está por acá. Bueno, de hecho es que lo tenemos como azul, entonces voy a ponerlo verde, el gráfico. Ese verde por acá, por acá. Ah, bueno, ese verde está bonito. Le doy OK y entonces aquí aparece el código hexadecimal utilizando esta función. Hay varias funciones que yo les recomiendo que utilicen y esta es una de las que más utilizo para poder cambiar el color. Si nosotros guardamos acá también y me voy para el cliente web. Ah, lo tenía por acá. Actualizo, van a ver que ahora tiene ese color verde. Ah, mira, se ve bonito con el azul de los datos. ¿Qué pasa si quiero cambiar también el color de los datos? Pues bueno, eso lo puedo ver aquí, inclusive. Tenemos serie 1, que es la del histograma, serie 2, que es la de los datos, que es esta que está por acá. Entonces yo aquí le puedo poner el color red. Vamos aquí a cambiarle también acá, nube, en vez de red le pongo black. Ah, bueno, voy a ponerle, pongámosle black. Le doy run. Entonces ahora los datos son en negro. Entonces vamos a copiar esto que está por acá. Antes de hacer eso, vean que aquí aparece el marcador y dice radius 1.5. ¿Qué pasa si yo le cambio el radio? Esto es para jugar, de hecho, aquí me da mucha curiosidad muchas cosas. Ah, ven que aparece más grande. Yo le pongo radio 3, los datos me van a aparecer más grandes también. Ah, muy bien. Pero creo que está demasiado grande, voy a ponerlo en 2. Entonces, ahorita cambiamos esto y vamos a agregar eso también dentro del código de Advice. Entonces me vuelvo al Builder. Voy al Code Editor y por acá, donde dice la serie 2, Data, Skater, color black, y vamos a cambiar el radio a 2. Entonces, guardar. Si me voy al cliente web, que está por acá, y actualizo, van a ver ahora sí como aparecen los datos en negro y con un radio más grande. ¿Que quiero cambiar más cosas? Sí se puede. En la parte de Developer, aquí donde dice API Reference, aparecen todas las características que se pueden cambiar. Ahora sí, está muy bonito. Tenemos una posibilidad altísima de crear lo que nosotros queramos. Son todos estos demos que están por acá. Voy a volverme. Son todos los gráficos que están acá y todos los podemos crear. Ahora, ¿cómo adquirimos esta habilidad? ¿Cómo nosotros adquirimos la habilidad de poderlo graficar, tomar los datos de proceso, ponerlos dentro del gráfico, que se actualicen en tiempo real? Todo ese conocimiento nosotros lo estamos dando como parte de nuestra propuesta de valor a nuestros clientes y propuesta de valor a los ingenieros con los que trabajamos. Más que clientes, nosotros nos consideramos pues parte de su equipo. Nos encanta trabajar, a mí personalmente y a Bonnie y a Mark, nos encanta trabajar con ustedes y ir desarrollando cosas, y ir viendo tecnologías nuevas y poder trabajar con ustedes. Estamos dando el entrenamiento gratuito de HighCharts. Más adelante Marx también les va a mencionar un poco cuando terminemos el webinar. Estamos ofreciendo el entrenamiento gratuito de HighCharts a través de enlaces de Calendly. En ese entrenamiento vamos a aprender desde cero de nuevo, vamos a repasar cómo incorporar un HighChart en Advice, cómo traer datos de la fuente de datos de Advice, que es decir, la parte del historiador, de la fuente de datos interna, cómo traer esos datos, y finalmente cómo graficarlos y actualizarlos en tiempo real. Entonces vamos a aprender toda la habilidad de desarrollar HighCharts y dashboards, una habilidad que es muy valiosa en el mercado actualmente.
con ese entrenamiento gratuito en el cual se pueden inscribir con los enlaces que me va a compartir mi compañero Ivone. Sin más, me despido. Muchas gracias por la atención en esta parte técnica del entrenamiento y los dejo con mi compañero Mark. Perfecto, Byron. Muchas gracias a ti y a Ivone por vuestros interesantes aportes. También muchas gracias a todos por participar. Recordad que podéis reservar vuestra sesión en los links de Calendly que Ivone justo os ha enviado en el chat. Y hablando del chat, también tenemos unas preguntas que nos han hecho por privado y las que han quedado pendientes serán respondidas por mail. La primera es para Ivone y dice lo siguiente. Sabemos que los HighCharts son una librería de pago. ¿Significa esto que tenemos que comprar esa librería junto a Advice? Gracias, Mark. Gracias, Byron. Me he enterado de cosas que no sabía, gracias a tu explicación. Así que como participante yo también te lo agradezco. No hace falta comprar nada. O sea, el Advice tiene una edición gratuita para jugar y tal, pero para producción sí que requiere licencia. Pero con las licencias de Advice ya viene integrado, ya viene licenciado el HighChart. No es necesario comprar nada. De hecho, cualquier licencia de Advice, desde la Advice HMI, que es la más económica, hasta la Advice Scala Large, que es la más completa, o sea, la más grande, todas tienen incorporadas las librerías HighCharts. Por lo tanto, no hay que comprar nada, ¿vale? Ok, gracias, Ivone. Luego también tenemos otra pregunta, en este caso es para Byron, y dice lo siguiente. ¿Estos 5 pasos para importar HighCharts valen para cualquier gráfico o hay gráficos que requieren mayor configuración? En efecto, estos gráficos se incorporan a través de esos 5 pasos. Entonces, la respuesta es no se requieren más pasos aparte de este para incorporar cualquiera de los gráficos que aparecen acá en la página de HighCharts, o como les mostré anteriormente. Únicamente hay algunos gráficos que requieren incorporar unas librerías que otros gráficos no requieren. Entonces, es únicamente tomar en consideración que a pesar de que se ejecutan los mismos 5 pasos, puede ser que en algunos gráficos se ocupen unas librerías y en otros otras. Pero sí, son exactamente los mismos 5 pasos para poder importarlo dentro de Advice. Vale, perfecto. Muchas gracias, Byron. Pues aquí concluye este webinar formativo. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que pueden hacernos cualquier tipo de consulta a través de los datos de contacto disponibles en la web advice.westerbusiness.com. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en el siguiente webinar.